Te doy la bienvenida a un episodio más de Por el Placer de Aprender. Yo soy Noé González y a lo largo de estos 2 años del podcast, el episodio más escuchado es una conversación entre Larisa y yo sobre la primera parte del libro Este dolor no es mío, de Mark Walling. Aquí te dejo el episodio completo si es que no lo has escuchado. Si sí lo hiciste, es para que lo vuelvas a disfrutar. Gracias por todo tu apoyo, gracias por escuchar, por recomendar, por dar likes, por suscribirte y por todo lo que haces por este podcast. Bonita vida. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Por el Placer de Aprender. Sí. Así es. Pues saludo con gusto a Larisa el día de hoy. ¿Cómo estás, Lari? Muy bien, Noé, pues emocionada porque sí, precisamente hablábamos ahorita de nuestro cumpleaños y de los festejos. Noé se nos va a pasear, él va a disfrutar mucho. Yo estoy viendo a ver qué planeamos, pero sí, muy contenta. Pero que conste que Larisa, yo le rogué y le supliqué que viniera y no quiso, Me dijo. La verdad es que rogar, sí, me invitó. Me ilusionó y todo, pero pues bueno, no, al final no resultó, pero te lo prometo que cuando menos pienses te voy a caer por ahí por Ciudad de México y ya verás, te va a dar la sorpresa. Te estamos esperando con ansias. Oye, Lari, pues sí, para decirles que este fin de semana es nuestro cumpleaños. Bueno, lo que les quería contar, lo más maravilloso de todo es que Lari cumple el 10 y yo cumplo el 11. Que ha sido como súper padre, pero justo viene relacionado al tema del día de hoy, del que vamos a hablar el día de hoy. Como les había comentado anteriormente, así es, como les había comentado anteriormente, vamos a estar hablando sobre libros. Los días lunes vamos a estar hablando sobre algún libro en especial. Síganos en nuestra cuenta de Instagram porque ahí estaremos diciendo cuál es el libro del que vamos a estar hablando. Y nos encantaría que ustedes también, si pueden, lo lean y que compartan con nosotros pues sus opiniones respecto al tema o respecto a lo que les parece el libro y demás. En esta ocasión nos toca hablar sobre el libro Este dolor no es mío, del autor Mark Walling. ¿Y qué idea te provoca, Lari, el título de Este dolor no es mío? Pues fíjate que me pone a pensar como de dónde viene y me pone también como a ver qué hay alrededor de él y que quizás está vinculado con todo lo externo o de alguna manera con la familia, ¿no? Estaba viendo que precisamente esta serie de Mi Otra Yo, me parece, está basada en ese libro. Dime si me equivoco, Noé. Ay, ese dato no te lo ando manejando, Lari. La verdad, no sé. Sí, creo, casi. ¿Tú ya viste esa serie? Sí, la verdad es que ya la vi y casi creo que está basada en ese libro o no. Sí, casi creo que sí. Ustedes díganos, chequen, investiguen y mándenos a ver, si sí o si no. ¿Cómo dijiste que se llama la serie? Y ahorita mismo la andamos investigando. Mi Otra Yo. Mi Otra Yo. Igual, con lo que te vaya diciendo, de lo que te voy comentando, pues ya tú me vas diciendo si sí es o no es la serie. Bueno, no me aparece exactamente como que sea inspirada en el libro, pero vamos a ver, igual y sí. Bueno, pues el libro Este dolor no es mío ha sido un éxito mundial y actualmente está en el primer lugar en México y es por eso que decidí leerlo. En este episodio nos vamos a enfocar sobre la primera parte, que se llama Redes Familiares, me parece. Déjame reviso. Oye, estamos muy mal el día de hoy, diciendo puras mentiras, dirías tú. Oye, pero se vale, pues es que ya estamos todos con el puro abuelito, ¿no? Yo creo que está bien, ¿eh? Ahorita te lo ando diciendo. La red de los traumas familiares se llama la primera parte y nos vamos a enfocar a eso. Ya hago la advertencia que todavía no leo ni la segunda ni la tercera parte. De eso se va a tratar los 2 episodios siguientes para que ustedes, si viene algo posterior que yo no lo estoy mencionando aquí, es precisamente por eso. Pues bueno,
Habla sobre el trauma familiar heredado. ¿Y qué es esto? Que se ha estudiado y se ha descubierto que efectivamente los traumas que tienen nuestros papás y lo más interesante, nuestros abuelos, nosotros los heredamos al momento de nacer. Y poco a poco les voy a ir explicando por qué es así y cómo lo han descubierto. Este libro lo escribió Mark Wolin, que es el director del Instituto de Constelaciones Familiares en San Francisco, y se basa en las observaciones de los casos que ahí se han atendido en ese instituto. Además, también se basa en descubrimientos de neurociencia, epigenética y ciencia del lenguaje. O sea, tiene muchos estudios científicos, tiene muchas evidencias y además él nos cuenta, lo que enriquece mucho al libro, sobre pacientes que van a su terapia. Bueno, pues comienza el libro contándonos su propia historia. Y resulta, Lari, que Mark era una persona que empezó a tener problemas con la vista. Y empezó a tener problemas con la vista con uno de sus ojos, no recuerdo cuál. Fue a doctores y le dijeron que la verdad estaba muy destruido su ojo y que poco a poco iría perdiendo la vista. Y sí, efectivamente iba perdiendo la vista, pero él como que decidió no rendirse. Y empezó a buscar y a buscar. Dice que empezó a ir como a muchos cursos de meditación, o sea, como que si la medicina tradicional no le daba la respuesta, él iba a buscar de otras formas. Empezó a ir a muchos cursos, a muchos congresos, viajó a la India, viajó a muchos países con tal de encontrar la cura, ¿no? Porque él decía que él no se rendía y él estaba terco y necio a que él sí iba a seguir viendo y no iba a perder la visión. Resulta que dice que horas y horas y horas y horas de meditaciones y que no llevaban a ningún resultado positivo, que al contrario, que nada más estaban empeorando y empeorando su problema de visión en el ojo. Y resulta que en un evento donde tenían la oportunidad de subir con un maestro, de estos maestros que se consideran en las religiones y que eran como maestros de sabiduría, va con uno y le dice, lo que tú tienes que hacer es regresar con tus papás. Y dice, ay no, pero mis papás, o sea, no llevamos ninguna relación, pero no estamos enojados y así como que muy por encima, ¿no? Y que no, ay, qué raro, ¿no? Y que llega con otro maestro y así al instante de que se sienta con él le dice, tú tienes que resolver la relación con tus padres, ve con ellos. Y que él impresionado pues que ya eran dos maestros y que el segundo no había habido ninguna plática anterior, o sea, en cuanto lo vio le dijo, ve con tus papás. Que efectivamente tenía muchísimos años de ya no hablar con sus papás y tenía una falta de comunicación, sobre todo con su papá, por diversas situaciones como enojos y que a él le costaba mucho trabajo expresar su propio cariño. Dice que regresa con sus papás y que abraza a su mamá y que se sentía como un abrazo súper frío, súper... pues como que esos abrazos muy incómodos y que aún así él se dio la oportunidad de empezar a sentir esa incomodidad. O sea, ni siquiera buscando sentirse querido por su mamá, acompañado por el ser que debía ser como el más valioso en su vida, pues resulta que no, que se siente como un hielo y él lo único que hace es enfocarse a ver qué es lo que se siente. Y luego después dice que visita a su papá. Quiero pensar que estaban separados los papás. Visita a su papá y que empiezan a platicar. Y que ahí se estuvo, o sea, como que eran silencios súper incómodos, pero ahí estaba, ¿no? Y que duró 4 meses con ellos y que poco a poco fueron platicando y fueron conversando. Y que después, poco a poco, le fue contando el papá ya con lágrimas en los ojos lo que a él le costaba expresar sus sentimientos y sus emociones, igual con la mamá. ¿Y qué crees, Lari? Él cuenta que después de estos meses con sus papás recuperó por completo la vista y que aún va con doctores
y que le dicen que es ilógico, que no hay forma de que él vea bien si tiene un montón de problemas en el ojo. Claro, de alguna manera como que no se explicaban cómo podía estar relacionado la parte de la relación con sus papás con su problema de la vista. Y es que ahora que mencionas que fue como con varios maestros, yo creo que es igual que en el tema de la gratitud. O sea, en realidad tú escuchas de diferentes corrientes o religiones y siempre es como que un aspecto importante, ¿no? Incluso en la religión católica lo mencionan como esa manera de honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces yo creo que sí, nos indagamos un poquito más acerca de eso y de diferentes corrientes filosóficas, pues debe de haber parte de razón en esos aspectos, ¿no? Tiene un trasfondo, quizás no sea nada más algo como tan superficial y realmente como adentrarnos un poquito más como a esos aspectos. Y es que aparte, no se nos olvide esto que hemos visto como en diferentes episodios, o sea, en realidad todo esto sí está relacionado con una parte científica, o sea, sí está vinculado y lo hemos visto como de alguna manera en nuestro cerebro se segregan ciertos químicos que precisamente están vinculados a desfavorecer nuestra salud. Entonces, la verdad es que a mí me parece como bastante lógico y por supuesto que suceden como este tipo de situaciones. Y sí, precisamente parte de lo que decíamos de esta serie que ha sido como muy famosa y muy revolucionaria en Netflix, pues tiene que ver con esos aspectos también de cómo estas personas iban heredando como ciertos, incluso hasta padecimientos también físicos, dependiendo de la relación que tienen como con sus familiares. Pues siguiendo con el autor o con lo que el libro nos cuenta, él dice que el abandono, bueno, antes de eso, si queremos entender nosotros los traumas y los sufrimientos que tenemos, sí o sí nos tenemos que remontar a 3 generaciones atrás. Dice que el abandono, el suicidio, la guerra, la muerte temprana de un hijo, de un padre o un hermano son eventos o son sufrimientos que incluso pueden afectar a la 3ª o 4ª generación, dependiendo cómo se maneje en la familia, pero ahorita vamos a ir contando eso. Te cuento otra historia. Resulta que había un paciente que se llamaba Jesse. Jesse acudió a terapia con este autor, con Mark Wally. Y resulta que él llegó después de muchos tratamientos para el insomnio, que él tenía demasiado insomnio, tenía 19 años y no podía dormir satisfactoriamente, ¿no? No podía descansar. Y entonces ya estaba muy cansado Jesse porque iba como a la clínica de la salud y a terapias y meditaciones y música y todo lo que le decían hacía y no lo lograba. Pues llega con Mark y empiezan a buscarle en su familia como en sus antepasados. Y resulta que descubren que un tío abuelo, o sea, un hermano de su abuelo, falleció cuando trabajaba en Canadá. Este hombre estaba trabajando en un lugar, ya sabes, como de mucha nieve, demasiado frío. Resulta que este señor iba caminando, bueno, este joven, porque tenía 19 años, iba caminando y justo después de caminar por un rato, cae congelado. Y así es como falleció. O sea, lo encontraron por las huellas que dejó en la nieve y cayó, por el frío, ¿no? Cayó congelado y ahí murió. Y fue una historia que no se contaron. Entonces a Jesse nunca le contaron esa historia hasta que Mark le pidió que indagara la historia de su familia. Resulta que Jesse, en la edad que tenía su tío abuelo a los 19 años cuando murió congelado, a Jesse le empiezan a dar estos ataques de pánico en la noche de no dormir porque su cuerpo sentía que si lo dejaba ya no iba a despertar y por eso es que despertaba con mucha inquietud en la noche porque
este sufrimiento que tenían los familiares fue un recuerdo que se quedó registrado en la historia familiar, que se lo pasaron a los papás de Jesse y luego Jesse lo tenía sin poder darse cuenta. O sea, él no sabía que estaba sufriendo esto porque su tío abuelo había fallecido congelado. A mí me parece impresionante porque Jesse no tenía idea de la historia. Sí, claro, y es como este dicho que dice que quien no conoce su historia, pues está expuesto a repetirla, ¿no? Y por supuesto, cuando tú haces como esta parte de, creo que genograma, bueno, árboles genealógicos, cuando te vas a diferentes generaciones, es bien interesante porque te puedes dar cuenta que precisamente muchos hechos se repiten en diferentes generaciones. Entonces hay árboles genealógicos donde el abuso a sustancias o el abuso físico o la violencia o el divorcio o diferentes cosas precisamente se repiten y se repiten. Y dice el autor que si nuestros padres tuvieron algún tipo de estrés postraumático ante algún suceso, haya sido guerra, lo que mencionábamos ahorita, suicidio, muertes, demás, nosotros tendremos el triple de probabilidad de que tengamos ansiedad, depresión y estas enfermedades. Y está probado científicamente. Ahora te quiero contar la historia de una chica también que fue al consultorio, ¿no? A terapia de constelaciones familiares. Se llama Gretchen. Ella iba y le decía a Mark, le decía que ella quería suicidarse, que quería desaparecer, que ella desde los 3 años su único objetivo en la vida era morir y que ella lo que quería era evaporarse. Y pues el psicoterapeuta le dice, pero ¿por qué te quieres evaporar? O sea, ¿qué es lo que quieres hacer? Ella contaba que su hermano trabajaba en unos hornos calientes, ¿no? Como estos hornos gigantes, y que ella quería aventarse porque en cuanto se aventara, a los segundos iba a quedar evaporada. O sea, se iba a desaparecer, y que ella súper tranquila, así lo decía, ¿no? Tenía el plan de que así se iba a suicidar. Pues resulta que escarban un poquito en la historia de sus antepasados y resulta que la abuela era judía que viajó a Estados Unidos, pero la abuela, toda la familia de ella fallecieron en unos campos de concentración nazi. Entonces, todos habían fallecido, los metieron como a estos hornos donde les ponían gases venenosos, donde efectivamente acabaron evaporados e incinerados, perdón. Entonces la abuela cargó un sentimiento de culpa que se llama la culpa del sobreviviente, de que ella fue la única que quedó viva porque fallecieron sus papás y fallecieron sus hermanos. Evidentemente esto en la familia nunca lo hablaron porque eran como un tema sensible para la abuela. Pero ¿qué pasa? Que la abuela le hereda este trauma y este estrés postraumático a su hija y su hija se lo hereda a su hija. O sea, no era tan evidente para la hija de la persona que sufrió este evento, sino fue para la nieta. Y la nieta, por eso desde los 3 años, tenía esta idea de que se quería suicidar y esta ansiedad, porque estaba cargando el estrés de su abuelita que sufrió todo esto y ella quería morir de la misma forma que habían fallecido los familiares de la abuelita. Por supuesto, y que fíjate que esto nos pone de alguna manera como a pensar en cuántos secretos familiares hay, en cuántas cosas que no se dicen, cuántas cosas son escondidas o entre voces, ¿no? De la importancia, al final de cuentas, de la comunicación y de aunque sean sucesos dolorosos o aparentemente complicados de contar, o sea, que de alguna manera sean cosas que puedan salir a la luz y que se puedan dialogar, ¿no? Y ya yo creo que desde el momento en que lo ves y lo das a conocer, ya estás en otro lugar muy distinto. Completamente, y de eso vamos a hablar en un momento, de la importancia del diálogo y de poder expresarlo. Pues esto ya lo estudiaron y resulta que tiene una base científica
que a mí me emocionó y me encantó cuando lo leí. Y lo quiero leer textualmente porque no quiero explicarlo mal, o sea, quiero como que quede muy claro. Dice, cuando tu abuela estaba embarazada de 5 meses de tu madre, ya estaba presente en los ovarios de tu madre la célula precursora del óvulo del que te desarrollaste tú. O sea, en un mismo cuerpo estaba tu abuela, tu madre y los principios de ti. Sí. O sea, esto a mí me parece una locura porque a los 5 meses de que tu mamá estaba gestándose en el vientre de su propia madre, ya se estaba desarrollando lo que me iba a gestar a mí. O sea, entonces por eso estamos tan conectados desde la abuela, la mamá y luego los hijos. ¿Qué pasa por qué hay más relación con la mamá que con el papá? Resulta que el hombre empieza a producir espermatozoides hasta que está en la pubertad. Y estos espermatozoides se dividen muchas veces, o sea, millones de veces, y no todos los espermatozoides van a cargar van a tener la misma carga genética todos. Y en el caso contrario a las mujeres, desde los 5 meses de gestación, en el embarazo, en el vientre, ellas ya están creando lo que va a producir los ovarios que van a ser, o sea, esa parte de su cuerpo va a ser la misma para toda la vida. Entonces, todos los ovarios que produzca tienen esa misma carga genética. Por eso hay que checar mucho nuestro lazo materno con nuestra mamá y con nuestra abuela, porque está mucho más determinado que con el papá, que también recibe una carga importante, pero es mucho mayor la de la mamá. Sí, por supuesto. Y es esto que dices. Entonces, claro, estamos interconectados de alguna manera. Entonces, si bien no necesariamente me define toda esta parte familiar, a menos de que la vea. Por supuesto que si no la veo, claro que voy a caer como en cuenta de todo esto. Por eso la importancia de lo que ahorita nos vas a platicar de hablar y de este diálogo, ¿verdad? Y vamos a entrar a un tema que creo que está muy hablado, pero creo que está como muy por encima, o que algunas personas sí ya lo tienen muy presente, pero es bien importante, y es el embarazo. En el embarazo tenemos que saber que las mamás, aparte de transmitirle todos los nutrientes necesarios al bebé, a la persona que se está creando, también le transmiten todas las emociones. Le transmiten todas las emociones y todos los sentimientos y todo el estrés que se esté generando en el cuerpo de la mamá, todo se lo transmiten. Y creo que tiene mucho que ver con esta sabiduría antigua que decían es que no haga corajes porque está embarazada, no, que no se estrese tanto, que no trabaje tanto. O sea, como esta parte, pues sí tiene una explicación científica porque todo se lo está pasando al bebé. ¿Y qué pasa? Que un bebé que vivió en el útero un entorno estresado, o sea, cuando su mamá estaba estresada y él estaba en el útero, pues va a crecer produciendo reactividad ante situaciones similares. Ni siquiera va a saber por qué. Resulta que él ya va a crear una memoria genética que le va a hacer que reaccione de determinada manera ante situaciones donde su mamá estuvo muy estresada en el embarazo. Ahora, ¿qué otra cosa afecta o qué tiene de relevante esto? Que se ha estudiado y resulta que se descubrió que los niños que estuvieron en el embarazo con una mamá estresada, 17 semanas después de su nacimiento, tienen una falta en el desarrollo cognitivo. ¿Qué quiere decir? Que su cerebro va retrasado conforme al desarrollo que debería de tener. Entonces, sí hay una relación muy importante del ambiente en el que esté la mamá cuando está embarazada, cuando está viviendo la etapa del embarazo, a cuando el niño ya nace posteriormente. También estos niños tienen mayor probabilidad de nacer de manera prematura, como los niños prematuros, de que tengan peso inferior, de que sean hiperactivos, de que sean irritables y que tengan tendencia al cólico infantil.
Ya ves que muchas veces es de que, ay, me salió súper enfermo de cólicos. Ay, no, él tiene un montón de cólicos. Ay, ella no tiene nada. O sea, que parece que es casualidad, o sea, como que sale. Pues no, depende mucho del ambiente en el que vivió en el útero. Y hacen un concepto que a mí me encantó, que creo que yo ya lo venía pensando desde hace mucho tiempo, pero no lo había aterrizado con las palabras adecuadas. Ellos hacen una definición de paternidad consciente, o sea, la importancia de ser padres cuando estamos físicamente, económicamente, mentalmente, emocionalmente bien, que nos sentimos bien, porque todo lo que tú estás viviendo, todo se los vas a transmitir a tus hijos. Por supuesto, y que a final de cuentas, si lo vemos desde este punto, pues es lo más justo, ¿no? O sea, yo creo que cualquier ser humano de alguna manera se merece nacer desde este lugar de conciencia, desde este lugar donde mamá de alguna manera ya está trabajada, donde papá también ya está trabajado y donde empiezan a llevar su paternidad como desde ese lugar, ¿no? Dice Alan Reynoso, dice, ¿hay manera de hacer esta reconciliación con nuestros antepasados sin ir a terapia? Es decir, solo con el conocimiento del pasado podemos evitar estos problemas. Quédate un poquito, Alan, porque ahí va a venir algo como que va a empezar a hacer la respuesta y a darnos mucha luz de qué podemos hacer con estas situaciones. Pues siguiendo, muchas veces se ha dicho que el ejemplo es lo que educa, ¿no? Lo que los niños ven es lo que repiten y las conductas que ellos ven es la que van a hacer también en su vida. O sea, lo que los papás hacen es lo que ellos también van a hacer. Y mucho se debatía antes, yo siento, no sé si te tocó a ti, entre los papás que decían, no, es que el hijo sale, o sea, como que es por la sangre, o sea, como que se enoja mucho porque es de tal familia, y otros decían, no, pues es que tú así lo educaste, ¿no? O sea, no es que sea por la sangre, sino porque es así. Pues resulta que las dos son ciertas de alguna forma, pero sí hay una herencia genética y este dato a mí me impresionó porque mucho se habla del ADN y sabemos que con el ADN pues nos transmitimos que el color de ojos, el color de cabello, la forma de tu cabello, la estatura, el color de tu piel, muchas cosas, pero en realidad el ADN tiene un 2% de los rasgos físicos que se van a heredar, que es los que mencionábamos antes, color de cabello, color de ojos, tu forma de nariz, la forma de tu cara, etcétera. Eso solo significa el 2% del ADN. El otro 98% es una carga de emociones, conducta y de personalidad. O sea que sí se hereda la conducta, sí se hereda las emociones y sí se heredan las formas en las que tú reaccionas ante determinadas situaciones. Evidentemente con el tiempo, claro que hay un modelaje, claro que sí se pueden cambiar conductas, claro que sí, pero ya en tu carga genética, ya al momento de nacer, tú ya tienes una carga de herencia de tus papás. Oye, Noé, yo creo que ya todos los que somos papás aquí o los que están pensando o cualquier persona estamos así como con los ojos grandotes, ¿no? ¿Qué hice? ¿En qué momento? Y precisamente qué bueno que mencionas esto, porque claro, a final de cuentas no se asusten, tranquilos, es importante tener ese tipo de información y conocerlo y qué bueno que pueda llegar cada vez más lejos de a oídos de más personas para precisamente que se ejerza esta paternidad consciente como tú dices, pero también como mencionas, claro que muchas cosas son multifactoriales, o sea, ¿a qué me refiero? Que van implicados también diferentes aspectos y que si de alguna manera tú que nos estás escuchando ya te diste cuenta que quizás en el momento del embarazo no fue como tú querías o sucedieron diferentes cosas, tranquilo, respira profundamente y por supuesto que de alguna manera todo se puede llegar a solucionar. Entonces sí es como que ir empezando a que qué bueno que te das cuenta, pero bueno, también de alguna manera está esta otra parte que también es sanadora y que lo puedes realizar tú en tu casa, aunque ya haya pasado ese momento del embarazo y todo esto, ¿no? A ver, y luego partimos de que
todos tenemos traumas y tenemos sufrimientos y tenemos cierto grado de estrés que inevitablemente se lo vamos a transmitir a nuestros hijos. Claro. Y también tenemos como cosas súper buenas, determinadas aptitudes, habilidades que también se las vas a transmitir a tus hijos. O sea, también no es coincidencia que los hijos de los cantantes sean cantantes también o se dediquen a algo del arte. Pero antes de eso saludamos a Jessica Agurrola y le mandamos un abrazo con muchísimo cariño. Claro que sí. Nos puso unos ojos ahí como de, no sé si son de susto o de qué, pero... Yo creo que son de susto. No, que esta información no sirva para asustarnos, sino para hacernos conscientes y para estar mucho más informados. Bueno, igual, siguiendo con los estudios en Inglaterra, se descubrieron que los problemas emocionales y de conducta de los niños se duplicaban cuando las mamás sufrían ansiedad en el embarazo. O sea que sí tiene una relación de cuando la mamá está sufriendo ansiedad, que los problemas de conducta que los niños presentan en las escuelas posteriormente. O sea, años después todavía se pueden vivir las consecuencias de lo que mamá sufrió en el embarazo. Y lo más fuerte, que espero que no asuste todavía más, es que parece ser que descubrieron que el estrés va aumentando en cada generación. O sea que si tú tienes este efecto postraumático, tu hija va a crecer con un poquito más y tu nieta va a crecer con más si no se resuelve y si no se trabaja y si no se corta en una de las generaciones. Claro, y fíjate que de pronto me llegan para pasar a consulta y es como esta parte de que, híjole, pues yo soy enojona, pero la verdad es que mi hijo salió todavía mucho más y es como muy claro esto que mencionas. Cada generación de alguna manera se va como multiplicando esa parte hasta que llegue alguna persona que se quiera hacer consciente y empiece a trabajarlo. Entonces, aquí tranquilos, hay también soluciones. Sí, justo dice Hellinger, otro autor al que hace mención en el libro, dice, cada uno de nosotros debemos cargar con nuestro propio destino. Y dice muy específicamente que no quieras resolver el problema de mamá y papá o de tus hermanos. A cada uno le toca resolver su propio problema, porque cuando quieres resolver lo de los demás, entonces te metes en unos enredos en los que vas a empeorar las cosas tanto para ellos como para ti. Entonces, cada quien se tiene que hacer responsable de los problemas que cada uno va teniendo. Claro, y esto que dices de Bert Hellinger, que es el creador precisamente de las constelaciones, es que lo veo bien seguido en consulta de esta parte y que él lo menciona también como el respetar de alguna manera como el orden de la familia, ¿no? Porque luego pasa que hay hijas como posicionándose en el lugar de la esposa o del padre y luego se hacen como este tipo de enredos como tú mencionabas y en realidad estás ocupando un lugar que no te corresponde. Entonces, posicionada desde ahí, pues por supuesto que las cosas no van a salir de la mejor manera porque precisamente no te corresponde hacerte responsable de un lugar que no es tuyo. ¿Y cuántas veces podemos ver como que sí sucede mucho, ¿no? Incluso a veces pasa con estas parejas que se llegan a divorciar y que de alguna manera me toca ver como esa parte donde inmediatamente la mamá mete a dormir con ella al hijo y es más bien como esa parte de cubrir ese espacio, ¿no? Quizás el hijo ya duerme en su cuarto y está listo, no estoy hablándome o metiéndome con el colecho, sino estoy hablando como de esa parte donde inconscientemente desde esa postura empiezas como a meterlo en un lugar donde no le corresponde, ¿no? Completamente, y habla este autor de que cada hijo o hija hereda traumas familiares diferentes. O sea, no porque seamos hijos de una misma mamá y de un mismo papá, quiere decir que vamos a tener los mismos traumas. ¿Y qué pasa? A ver, Larisa, ¿tú eres la mayor o eres la menor de tu familia? Pues ninguna de las dos, soy la de en medio, soy el sándwich. Pues imagínate que han descubierto también de que los hijos menores
que yo soy un hijo menor, los más chicos, son los que salimos menos dañados de los traumas y de las situaciones familiares. ¿Por qué? Porque hay una variable considerable, que es la edad de la mamá. Conforme la mamá va creciendo, va adquiriendo habilidades y va adquiriendo alguna madurez, algún tipo de madurez que hace que su hijo más pequeño tenga menos daños de la herencia familiar y que de alguna forma ya aprendió algunas cosas con sus primeros hijos. Pero el primer hijo o hija, ese sí está fregado. Ese sí me he dado cuenta. Sale con todos los traumas y de todas las situaciones familiares no resueltas, y es el que tiende a tener mayores síntomas, o se estudió y se descubrió que son los que mayores reacciones tienen al estrés que tuvieron los papás. Claro, y hay de hecho un libro también que me estoy acordando que se llama Tu hijo, tu espejo, y precisamente es así, o sea, no puede ser de otra manera. Realmente, por supuesto que, ¿cómo puedo esperar yo que mi hijo o mi hija tenga resultados diferentes si yo no los tengo, si yo no soy consciente? Entonces, por supuesto que no hay otra manera de que sean las cosas, o sea, no te sale en la lotería, no es cuestión de suerte, porque a veces me toca escuchar, fíjate, en estos ámbitos de la maternidad, ay, te salió muy renegón, o ay, te tocó muy chiple. No, pues si no es rifa, o sea, sí hay como un trasfondo del por qué se dan las cosas de alguna manera. Pues ahí vamos, ahora sí, a la etapa de las soluciones, de las pocas soluciones, porque como les dije, yo leí nada más la primera parte, entonces estamos en la etapa de hacernos conscientes de la herencia que tenemos por las situaciones familiares. Ahí van las soluciones y la respuesta a lo que Ala nos preguntaba, ¿no? ¿Hay forma de reconciliarnos sin ir a terapia? ¿Cómo es esto posible? Bueno, él dice que lo que imaginamos lo hacemos posible. Él dice que las visualizaciones son extremadamente poderosas, que es bien importante, y que lo que pasaba con las terapias de Gese y de la chica también que quería suicidarse, que lo primero que hicieron, que es de las cosas más poderosas, es hacer conciencia de ese hecho que provocó ese estrés en la familia. O sea, lo más poderoso es hablarlo, ponerle nombre, sacar las lágrimas que se tengan que sacar, pero se tiene que hablar y se tiene que poner en la superficie, porque si se queda escondido, él llama que lo escondido va a salir y va a estar gritando. Tu inconsciente va a estar siempre gritando, que eso me pareció también bien padre, porque decía, tu inconsciente está solamente esperando a salir en el momento menos indicado. Por supuesto. Lo que más guardado tienes, ahí va a estar. Entonces, lo primero que tienes que hacer es hablarlo con tu familia y descubrir toda la herencia que tienes. También se ha descubierto que la meditación, que el enfoque sobre pensamientos positivos, las emociones y las oraciones positivas, esto que decíamos de ir a la iglesia, o si tú eres católico o católica, ir pero con un ambiente de agradecer, como un ambiente de conectar con un ser superior, no para pedir, no para suplicar, no para sentir culpas, no para lamentarte, no, esas oraciones no sirven. Las que sí nos sirven son esas de agradecimiento, esas de conexión con un ser superior, con alguien que está con alguien con quien tú puedes confiar en que lo que pasa es lo mejor que te podía pasar, y que todo lo que viene está lleno de emociones positivas. Esas cosas son las que han demostrado que tienen muchísimos beneficios ante estos traumas familiares donde tú no eras consciente. Y también nos dice el autor que incluso si tú no sabes y no tienes oportunidad, tus papás ya fallecieron, no hubo forma de encontrar esta historia familiar, que incluso es nada más dejarnos abandonarnos. Él le ponía la palabra abandonarnos en lo que tú creas, abandonarte
sacar eso que tú estás sintiendo y dejárselo al ser supremo al que tú creas o a la vida, al destino, a quien quieras y abandonarte de él, o sea, despegarte y desprenderte. Y eso va a hacer que poco a poco ese estrés que te provocaba o ese trauma va quedando fuera. Y yo aquí combinando con capítulos, con episodios anteriores, entonces yo me imaginaba de que, claro, la escritura creativa de alguna forma sale tu inconsciente. Entonces ahí te puedes dar cuenta de algo que tú estás padeciendo reiteradamente o repetidamente, y ahí le pones nombre, le pones palabras y entonces lo abandonas y se lo dejas a la vida, o sea, se lo dejas al universo, al destino, a lo que tú creas y sigues adelante, o sea, sabes lo que salió de ti y confías en que eso va a desaparecer. Por supuesto, y es esta frase que hemos mencionado, ¿no? Es que a final de cuentas, pues lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Entonces, por eso es esa importancia, porque muchas veces tenemos como que muchas pincitas o de alguna manera creemos que lo que vamos a decir la otra persona no lo va a poder comprender o entender, y desde ese lugar del miedo pues omitimos muchos aspectos que son importantes. O a veces esta parte me ha tocado que el papá se va de casa y que no se habla con los niños, no se les dice nada. O sea, como si fuera algo que saben que está sucediendo, pero es que está trabajando. Oye, tiene 1 año trabajando, o sea, no se ha comunicado en 1 año. ¿Cómo le cuentas de pronto esa historia? Dile la verdad. La verdad es que te sorprendería la sabiduría que tienen los niños. Y entonces, precisamente desde ese lugar empiezas a transformar como la historia. Entonces, por supuesto, y eso que dices de la visualización, precisamente en terapia hay como muchos ejercicios de alguna manera para trabajar con esta parte, porque a lo mejor los que nos escuchan pueden tener dudas, bueno, y si yo ya no tengo contacto, o si mis padres ya fallecieron, o si de alguna manera no conocía a mis abuelos. A final de cuentas hay estrategias, hay técnicas para trabajar independientemente si la persona ya no está con vida. Entonces, por eso les decíamos, calma, tranquilos, todo tiene una solución. Oye, Lari, no sé si te acuerdas de un episodio que grabamos de las leyendas de Chihuahua y hablamos de un personaje, Pancho Villa. Y ahora entiendo por qué Alan Reynoso tenía tanto conocimiento sobre este personaje, porque dice, ahora nos comenta, según yo no tengo problemas tan graves, pero mi familia viene directamente de un personaje de la revolución y eso me da mucho miedo. Se puede generar una reconciliación pretraumática. O sea, quisiera como viajar al pasado para reconciliarlos. Ahí sí no entiendo, Alan. Como que de alguna manera le da temor que su historia, la historia de su hija, se vea como afectada o involucrada por los hechos que se pudieron suscitar referente a ese pariente. Pues yo creo que lo que hay que hacer es contarle la historia a la hija y ya, ¿no? Claro, o sea, que no quede nada oculto. Exacto. Y Víctor Carmona nos manda un corazón. Muchísimas gracias, Víctor, por estarnos acompañando el día de hoy. Te mando un abrazote muy grande. Oye, ¿y qué crees? Les voy a contar. Estaba platicando con Víctor, es uno de mis mejores amigos, y le estaba invitando a la celebración que voy a hacer de mi cumpleaños. Y me dice, es que no puedo porque tengo el cumpleaños de mi abuelita que cumple el 10 de diciembre. Mira, igual es tu cumpleaños el 10, pero también mi abuelita cumplía el 10 de diciembre. O sea, ¿qué tienes con los 10 de diciembre, Noé? No habré sido a lo mejor yo, tu bisabuela, tatarabuela, no sé. Algo pasa que yo también me quedé así como de... A mí esto de las fechas de nacimiento me están impactando mucho, y todo esto cada vez yo descubro más cosas y descubro que casi todos los que están alrededor mío cumplen años en diciembre y son sagitarios. Pero bueno, ya me estoy saliendo un poco del tema, y dice Víctor, y cumple 94 años su abuela. Wow, fíjate. Felicidades a su abuela. Sí. Honramos su vida. Y que la disfrute un montón ese día.
Sí. Oye, pues resulta que esto, a ver, decimos, no, pues que hay que hacer visualizaciones y meditación y no sé qué, pero dicen, ay, pero seguro no, ay, eso es pura información falsa y así. Pues no, resulta que ya está demostrado científicamente que quienes meditan, si lo hacen en un periodo, bueno, si llegan a un periodo de 8 horas, no que mediten las 8 horas seguidas, sino que se van acumulando, ¿no? Si meditas 5 minutos así cada día, al llegar a las 8 horas de meditación, logran cambios genéticos en su ADN. Se logran cambios que ya son apreciables en sus moléculas. O sea, se estudiaron y cuando todos los que meditaron, cuando llegan a las 8 horas de meditación, ya se ven cambios en su genética, en sus células, en sus moléculas. ¿Y qué pasa? Especialmente baja la inflamación. Es decir, si tú empiezas a meditar, te desinflamas, que es un término que lo utiliza mucho Marian Rojas Estapé, esta psiquiatra que a mí me encanta, de que vivimos una vida de inflamación. O sea, todo el estrés, todo el cortisol hace que tú te inflames. ¿Y qué pasa con la meditación? Hace este proceso de desinflamación y cambia tu estructura genética. Entonces ya si tú estás ya muy meditado y ya muy zen, pues entonces tus hijos ya no van a tener esta carga genética porque en ti ya no va a haber rastros en tu ADN. Claro, y es que en realidad sería como una invitación a que cualquier persona que así lo quiera pudiera como incursionar en esta parte de las visualizaciones, porque no necesitas de alguna manera ser con un tipo de personalidad o ser experto en yoga o en cualquier otra cosa. O sea, en realidad cualquier persona puede empezar como a practicarlo y disfrutar de sus beneficios. Y precisamente esto que dices de la inflamación, pues está muy vinculada también a muchas enfermedades. Entonces te vas a ver ahora sí que beneficiado como por todas partes. Y entonces yo creo que yo ya voy a empezar. Voy a empezar también, que es algo que fíjate que a mí me gusta mucho, disfruto mucho como de estos ejercicios de visualizaciones y que incluso yo lo hago a veces hasta cuando estoy enferma, o sea, que ando resfriada, me gusta de alguna manera como darme ese tiempo para respirar profundamente, como sentir el airecito como por cada parte de mi cuerpo y precisamente voy visualizando esa parte donde lo que me duele o la parte que está enferma de alguna manera como va sanando y eso se va retirando, o a veces cuando estoy como en la mente muy ajetreada visualizo esa parte donde hago una limpieza de cada parte de mi cerebro y literal imagino así una escobita como llevándose toda esa parte y sí, o sea, no necesitas ser súper experto o experta en el tema para ir haciéndolo, que es importante también de escuchar tu propia sabiduría. Estas cosas yo me las he ido también hasta como inventando, ¿no? Lo que me acomoda a mí de alguna manera. Y es de alguna forma la respuesta a la pregunta que nos hace Víctor. Dice, yo no sé meditar, ¿cómo podría aprenderlo? Que yo también sufría mucho por esta idea, porque cuando pensamos en la meditación, pensamos en estar sentados en flor de loto, sin que no venga ningún pensamiento a tu mente y así. Y lo que los autores dicen es que la meditación puede ser cualquier práctica que a ti te desconecte del mundo exterior y te conecte con tu mundo interior. Yo incluso en alguna parte leía que una forma de meditar de los monjes era cuando estaban barriendo. O sea, cuando estaban barriendo, en lugar de poner atención como muchas cosas, ponían atención a lo que estaban pensando y a su propia respiración. Entonces, esa era una forma de meditar. También lo que dicen expertos es que si tú nunca has meditado, es que te pongas como 1 minuto diario. O sea, periodos muy cortos y cada vez que venga un pensamiento a ti, que lo puedes hacer acostado, sentado, como tú, la posición en la que tú creas que es la correcta. Cuando venga un pensamiento a ti, no empieces a luchar de decir, no debería tener este pensamiento, no sé qué, sino simplemente como que llega y no le des cuerda, o sea, lo dejes pasar, ¿no? Y sigas. Y lo importante, la respiración. O sea, creo que lo más importante es poner el foco en tu respiración, en los ejercicios que decíamos anteriormente en otros episodios, de inhalar por 7 segundos, de tener la respiración 8 segundos y sacar el aire por 4 segundos, 5 segundos, varía de cada autor, pero ya tú ve viendo a ti cómo se te acomoda.
pero justo en centrar tu respiración, tu atención que esté en la respiración, en la forma en que tú estás respirando, porque eso automáticamente va a hacer que la mente quite su enfoque en lo exterior y te va a ir acercando. Entonces, cada vez, como que cuando tú sientas que ya estás listo, lista de pasar del minuto, ahora te pongas 1 minuto 30 segundos, 1 minuto 20 segundos, o sea, que sea como poco a poquito, gradualmente. Y bueno, ya para ir cerrando, Lari, este autor nos deja ahí un concepto, una definición bastante buena, que a mí me gusta mucho, que es esta del lenguaje nuclear. Que tenemos que empezar a poner mucha atención a las palabras que nos decimos o a las palabras que decimos, porque el lenguaje no es casualidad. Absolutamente todo lo que decimos en todo momento tiene una carga y tiene una raíz. Y él nos ponía el ejemplo de esta chica que quería evaporarse, que quería suicidarse, y que de ahí él se agarró y dijo evaporarse. ¿Por qué se quiere evaporar? Pues resulta que sí tenía una raíz, y que sí tenía una raíz de un hecho muy específico que había ocurrido en su familia. Entonces, yo pensando, Lari, por ejemplo, yo soy muy dado, y hace poquito fui como a una terapia de biodescodificación, y la palabra que yo utilizaba mucho y que utilizo, que espero cada vez utilizarla menos, es injusto. O sea, como que es injusto que pase esto, es que qué injusto. Y justo cuando pasa eso, cuando yo siento que estoy en una situación de injusticia, es que las enfermedades vienen a mí y que yo me enfermo. Entonces, por ahí voy a tratar de investigar a ver qué pasó en mi familia o qué hay detrás del término de injusticia. Porque para mí es una palabra que vuelve recurrentemente a mi memoria. Entonces, así hay que nosotros descubrir, y yo creo que la tarea sería esta, descubrir nuestro lenguaje nuclear. Y dice, aunque esté escondido en el inconsciente, aunque nosotros nunca lo hayamos hecho consciente, no nos demos cuenta, ahí está guardado, y en cualquier punto, sobre todo cuando estás enojado, estresado, alterada, no sé, en esos momentos salen palabras que no son casualidad, que vienen desde lo más profundo de tu ser, y son esas emociones las que te ponen en la vista de todos o a tu propia mirada, que te ponen sobre la mesa lo que tú podrías trabajar y lo que tú podrías mejorar. Entonces, lo que decíamos, hay que conocer todas las emociones, porque todas tienen un objetivo y todas nos ayudan. Evidentemente, pues las groserías y así que hagamos a las demás personas, pues no, pero incluso esas faltas de respeto, esas groserías que le hagamos a los demás, tienen una raíz en ti mismo. Claro, por supuesto, y que a final de cuentas, pues es nuevamente una invitación a empezar este maravilloso viaje por el placer de aprender, y precisamente aprender acerca de nosotros mismos, que es como el principal reto, ¿no? Oye, dice Alan Reynoso, queremos un capítulo de meditación. Vamos a complacerlos con algún capítulo, con algunos ejercicios, porque sí, escuchas la palabra meditación y piensas inmediatamente en un tapete, en que tienes que traer una ropa deportiva y así, y no necesariamente. Entonces, vamos a pensarlo. Si ustedes también quieren un capítulo sobre algunos ejercicios de meditación o visualizaciones, háganoslo llegar, y ya saben que aquí nos gusta chiplearlos. Completamente, que para las personas que nos ven en otros estados, chiplear es como consentir. Consentir, ajá, sí. Queremos consentirlos. Pero en Chihuahua es muy común la palabra chiplear. Chiplear, ajá. Que acá, por ejemplo, en la Ciudad de México se usa la palabra chipil o chipil, no sé cómo se diga. Pero es estar como triste, es diferente. Como estoy chipil, pero es como estoy triste, como algo así. Es otro significado. Ajá, no. Y chiplear es como consentir, como apapacharte. Apapachar. Exactamente. Ajá. Dice Víctor que imaginamos tapete, velas, música y hasta en el bosque, ¿no? Así todo un ritual, pero no, hay que ir buscando nuestros propios rituales. Dice Víctor, chipi es estar sensible. Ah, ok. Eso, o sea, como sentirte sensible, algo así.
Ajá. Pero bueno, pues Lari, ha sido un verdadero gusto platicar contigo el día de hoy en este tema que a mí me parece tan interesante. Si a ustedes también les interesa, busquen el libro y empiecen a leer esta semana la segunda parte. Ya llegamos bien filosos todo el mundo y bien filosas aquí ya para comentarlo, analizarlo y empezar a pensar sobre qué traumas nos heredaron y qué traumas podemos ir quitando y que ya no se los heredemos a nuestros hijos o hijas. Claro, que no se nos olvide que es nuestra responsabilidad. Completamente. Puedes invitarlos a que nos escuchen el próximo lunes, porque el jueves, como ya les comentábamos, Larisa cumple años el 10 de diciembre y yo cumplo años el 11 de diciembre. Así que para ser muy congruentes con este podcast y con el contenido y con lo que decimos, pues hemos decidido darnos unos días de merecidas vacaciones. No lo vamos a regalar. Exactamente, para festejar y celebrar con nuestros seres queridos nuestro cumpleaños y por supuesto pues va a empezar desde el jueves o si se puede desde el miércoles la celebración. Entonces nos vamos a ver. Ay, Alan ya me dice, Noé tiene tarea para el próximo capítulo y nos platique cómo fue con su búsqueda de la injusticia. Voy a buscar. Oye, sí, nos dices. Y les digo, para no dejarlos con la curiosidad, dice Vector, feliz cumpleaños a ambos, un programa especial de cumpleaños. Gracias. ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias, Vector. Pues sí, hay que pensar. Pero entonces nos escuchamos el lunes. La próxima semana ya todo normal, lunes y jueves, pero solamente este jueves pues no va a haber episodio. Para que sepan y para que estén advertidos. Agradecerles mucho nos hayan acompañado en esta transmisión en vivo y por supuesto agradecerles si nos escucharon o nos vieron después, ya cuando no estábamos en vivo. Agradecerles que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, que nos comenten sobre qué temas les gustaría que habláramos, qué libros, qué les pareció algún episodio o que incluso nos cuenten sus palabras claves de sus palabras nucleares, vamos a dejarlo así. Yo creo que deberíamos de compartir una historia, Lari, de que cuéntanos tu palabra nuclear. Tu palabra nuclear. Sí, fíjate que sí. Yo también me voy a poner a buscar mi palabra nuclear. Completamente. Pues muchas gracias. Entonces, nos vemos el próximo lunes, o sea, en una semana. Y pues hasta pronto. Bye. Hasta luego.